Me llamo Tamara, tengo 28 años, y sí, estoy bonita. Eso nunca ha sido un secreto. Desde chiquita la gente me lo decía, y la neta, eso se te sube. No te voy a mentir, sí me lo creí. Yo siempre pensé que no iba a batallar en la vida como otras mujeres, que a mí me iban a tocar cosas mejores. Y no era por floja, era porque sentía que tenía con qué. ¿Para qué conformarme con poco si podía aspirar a más? El problema fue cuando salí de la carrera y me di cuenta de cómo estaba realmente el asunto. Mandé currículums a lo loco, fui a entrevistas, me arreglaba bien y nada. Puras vueltas y promesas, puro luego te hablamos, y nunca hablaban. Ahí fue cuando entendí lo que todos dicen, que si no tienes palancas, aquí te friegas. Al principio aguanté. Vivía de mis ahorros, recortando gastos, comiendo lo básico. Pero pues eso no dura para siempre. Y un día tuve que agarrar lo que hubiera. Así terminé de cajera de un bodega Aurrerá. Yo me decía que era temporal, que era en lo que salía algo mejor. Pero el tiempo empezó a pasar y nada cambiaba. Vivía sola, en un cuartito que la neta daba tristeza, en un vecindario lleno de gente problemática y chismosa. Y eso a mí me pesaba muchísimo, porque yo no me veía ahí, yo no me sentía parte de eso. En el trabajo, pues, como siempre, no faltaban los hombres. Desde el típico que te sonríe de más, hasta el que de plano ya te habla como si te conociera de toda la vida. Había uno que otro casado que se notaba a kilómetros, pero yo ni los pelaba. A mí ese tipo de atención nunca me impresionó. Una compañera una vez me dijo: «Oye Tamara, ¿por qué eres así con los clientes? Si hasta te podrían invitar algo, sacarte de aquí aunque sea un rato». Y yo le contesté bien seria, sin ganas de andar quedando bien: «Mira, yo no estoy aquí para ver qué me cae. Yo sé lo que valgo, y no me voy a conformar con cualquier cosa nada más porque sí. Yo no quiero un rato, yo quiero algo que realmente me saque de este lugar, algo que me cambie la vida, porque yo no nací para estar aquí, ¿sí me entiendes?». Ella se me quedó viendo como si no me creyera mucho, como si pensara que estaba soñando, pero a mí me daba igual. Yo siempre sentí que pensaba diferente a ellas. Las veía muy conformistas, muy de pues así es la vida, y eso a mí me desesperaba. Yo tenía otra idea muy clara en la cabeza. El hombre es el que tiene que resolver, así de simple. Si va a estar contigo, que te aporte, que te saque adelante, que te dé una vida mejor. Para batallar, pues ya estaba yo sola. Y sí, tenía bastantes pretendientes, en redes sociales sobre todo, y aún así, ninguno me convencía. Puro hombre que quería hablar bonito, invitarte a algo y ya llevarte a la cama. Yo buscaba algo más que eso. Pero el tiempo no perdona, y aunque uno se sienta mucho, la realidad te alcanza. Cada quincena me rendía menos el dinero. La renta subía, la comida también, y yo cada vez más atorada. Llegó un punto en donde ya ni ganas tenía de arreglarme para ir a trabajar. Me veía al espejo y sentía coraje, porque yo sabía que podía estar mejor. Y ahí fue cuando todo empezó. Un día, como cualquier otro, estaba revisando mi Facebook. Tenía varias solicitudes, mensajes, lo normal. Pero hubo uno que me llamó la atención. Decía algo así como que yo tenía potencial, que debería intentar ser influencer, que podía hacer dinero de eso. Al principio me dio risa. Pensé, ya salió otro loco. Ni le contesté, lo bloqueé y ya. Pero me dejó pensando, porque no era la primera vez que alguien me decía algo así. Pasaron los días
y la idea no se me iba de la cabeza. Yo veía cómo otras mujeres subían fotos, hacían en vivos y tenían un chingo de seguidores. Algunas ni estaban tan bonitas, la neta, y aún así les iba bien. Y ahí fue cuando dije, ¿y yo por qué no? Al principio me dio cosa, no sabía ni cómo empezar. Pero un día, llegando del trabajo, cansada y fastidiada, con el ruido de los vecinos de fondo, agarré el celular y lo hice. Creé una página con mi nombre, algo sencillo. Empecé a subir contenido seguido, a interactuar un poco. Hacía como que contaba mi día. Y la página poco a poco empezó a crecer. Al principio eran pocos, luego más, y luego ya eran bastantes. Hombres casi todos, comentando, reaccionando, mandando mensajes. Yo los leía todos, aunque no a todos les contestaba, solo a los que veía que podían dejar algo de valor. Y un día me animé a hacer un en vivo. Estaba nerviosa, pero también emocionada. Empecé a platicar como si nada, contando cosas simples, y la gente se quedaba. Me mandaban mensajes, me decían cosas bonitas, y ahí sentí algo, como que por fin estaba agarrando el rumbo que quería. Pero luego empezaron a llegar otro tipo de mensajes, de esos que al principio te sacan de onda. ¿No vendes contenido más privado? ¿Haces encuentros? ¿Cuánto cobras por fotos más íntimas? La primera vez que leí uno de esos, me dio coraje. Pensé, ¿qué se creen? Me sentí ofendida, como si me estuvieran faltando al respeto. Pero luego me quedé pensando, porque los mensajes no paraban, y cada vez eran más directos. Una noche, después de estar revisando mensajes como siempre, me quedé viendo la pantalla y pensé, a ver, si de todos modos lo están pidiendo, ¿por qué no cobrar por eso? Y ahí fue donde di el primer paso. Empecé respondiendo con cuidado, midiendo bien a quién sí y a quién no. Les decía que sí, que vendía fotos, pero que no eran baratas. La verdad, yo misma me sorprendía de los precios que ponía. Decía, ni de chiste van a pagar esto. Pero sí pagaban, y no uno, eran varios. Al principio eran fotos normales con ropa, pero con caras sexys y así, nada tan directo. Pero conforme veía que la gente seguía pagando, fui subiendo de nivel, y también el precio. Y el dinero empezó a llegar, y cada vez más rápido. Había días en donde una sola tarde sacaba lo que ganaba en toda una semana en la tienda. Yo misma me quedaba viendo mi cuenta y me decía, no puede ser. Era demasiado fácil, comparado con estar 8 horas parada, cobrando, aguantando caras, malos tratos, el calor y todo eso. Y claro, eso se empezó a notar. En el trabajo, las miradas cambiaron. Las compañeras ya no me hablaban igual. Se juntaban entre ellas, cuchicheaban, y cuando yo pasaba, se callaban o se volteaban a ver entre sí. Yo trataba de ignorarlo, de hacer como que no me importaba, pero llegó un punto donde ya era muy evidente. Un día, mientras estaba en mi caja, escuché que una de ellas dijo algo bajito, pero lo suficiente para que yo alcanzara a escuchar. Algo como, ya todos saben. Y ahí sí me hirvió la sangre. Terminé mi turno y fui directo con ellas. No iba a quedarme callada. A ver, ¿qué tanto andan diciendo de mí? Porque ya me cansé de sus caras y sus murmuritos. Les solté sin rodeos, mirándolas directo. Una de ellas, la más chismosa, se cruzó de brazos y me contestó con un cinismo que me prendió más. Pues lo que es, Tamara. Aquí ya todos saben en lo que andas. Que tienes tu página esa donde vendes fotos a quien sea por dinero. Y la verdad
qué pena contigo, porque hay hombres casados ahí metidos, y tú bien quitada de la pena. Sentí como si me hubieran echado agua fría, pero en lugar de bajarme, me encendí más. Mira, a ti lo que yo haga o deje de hacer no te incumbe. Yo no te pido nada, no te quito nada. Y si los hombres que tú dices que se meten conmigo, pues pregúntales a ellos, no vengas a hacértela muy digna conmigo. Le respondí sin bajar la voz. Otra se metió. Es que das vergüenza, Tamara. Te creías mucho y mira, terminaste vendiéndote como una cualquiera. Y ahí fue cuando ya no me aguanté. No te voy a mentir, sí me les fui encima. Se armó un jaloneo, todo un desmadre. Todo el mundo se enteró. Obvio llegó el gerente, nos separaron y pues ya te imaginarás cómo terminó eso. Me despidieron. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que ni me dolió. Salí de ahí con mis cosas y mientras caminaba hacia la salida, en lugar de sentirme mal, sentí alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima, porque en el fondo yo ya sabía que no necesitaba ese trabajo. Desde ese día me dediqué de lleno a mi página, ya sin tener que aguantar a nadie. Me organizaba a mi manera, subía contenido más seguido, interactuaba más, y el dinero seguía llegando. Empecé a ahorrar en serio. Tenía una meta muy clara, comprarme un carro, un buen carro, de esos que siempre veía y decía, algún día. Y mientras tanto, también me empecé a dar mis gustos. Ropa nueva, maquillaje, cosas para verme mejor. Me compré un celular más caro, según yo para mejorar la calidad de mis fotos, pero también porque ya podía darme ese lujo. Y la verdad, me estaba gustando esa vida. Hasta que apareció él. Un día me llegó un mensaje como cualquier otro, pero había algo diferente. No sé si era la forma de escribir o el perfil, pero me llamó la atención. Decía llamarse Gustavo. Me metí a su perfil como siempre lo hacía, y ahí fue donde vi todo. Fotos de viajes, restaurantes y también su familia. Esposa, hijos y hasta nietos. Me quedé viendo la pantalla un rato. Pensé, este señor ya vivió de todo. ¿Qué anda haciendo aquí? Pero igual le contesté. Al principio fue como todos, pero él empezó a ser constante. Compraba contenido seguido, sin regatear, sin hacer tanto rollo. Y poco a poco se fue volviendo uno de los que más me dejaban. Solo que había algo. Él insistía mucho en verme. Yo siempre le sacaba la vuelta. No me sentía cómoda con eso. Una cosa era vender fotos y otra ya era verse en persona. Pero él no se rendía, hasta que un día me escribió algo más directo. Me dijo que no buscaba nada raro, que solo quería conocerme, platicar y verme en persona, que podía ser en un café, algo tranquilo, y me ofreció dinero solo por eso. Me quedé pensando, no era poca lana, y según él, no iba a pasar nada que yo no quisiera. Así que acepté. Quedamos al día siguiente por la tarde. Ese día me arreglé más de lo normal. No exagerado, pero sí quería verme bien. Llegué al café y ahí estaba como si nada. Cuando me vio, se levantó y me saludó bien educado. Nada de cosas incómodas. Nos sentamos y empezamos a platicar. Y la verdad, fue muy raro, porque me esperaba otra cosa. Pero él hablaba bien, tranquilo y sin presionarme. Me preguntaba de mí, me contaba de su negocio. Me dijo que tenía un restaurante, que le iba muy bien. En un momento, bajó un poco la voz y me dijo: yo sé que viste que soy casado, no te voy a mentir, pero también te pido algo, Tamara.
Discreción. Yo no quiero problemas, y estoy seguro que tú tampoco. Esto que sea entre nosotros, sin complicaciones. Yo lo escuché con calma y le contesté: mira, mientras todo esté claro desde el principio, yo no tengo problema. Yo también hago esto por mi lado, sin meterme en líos. Aquí cada quien sabe a lo que viene. Y así quedó. Después de ese día, todo cambió un poco. Gustavo empezó a mandarme más dinero, ya no solo por contenido, a veces no más porque sí. También me empezó a mandar cosas, ropa y muchos detalles. Un día me llegaron unas arracadas de oro, y la neta me encantaron. Yo ya empezaba a verlo diferente, ya no era como cualquier cliente. Y un día, como si nada, me soltó la propuesta. Me dijo que quería estar conmigo en la cama, que me iba a pagar muy bien, una cantidad que, cuando la escuché, me dejó pensando en serio, porque con eso ya podía comprarme el carro que quería. Esa noche casi no dormí, le daba vueltas y vueltas, y al final acepté, sin saber lo que me esperaba. Después de varios mensajes, acordamos todo. Día, hora y lugar, todo bien claro. Gustavo me pidió algo muy específico, que usara uno de los vestidos que él mismo me había regalado, y las arracadas de oro también. Me dijo que me veía muy bien con eso, que quería verme así esa noche. También dejó algo muy claro: el dinero me lo iba a dar después de terminar nuestro encuentro. No te voy a mentir, eso me hizo ruido. Pero al mismo tiempo, la cantidad que me había prometido era suficiente para hacerme dejar de pensar tanto. Yo ya me veía manejando el carro que quería. Y así llegó el día. En la noche, como habíamos quedado, un carro pasó por mí. Era un chofer. Desde ahí ya se sentía diferente todo. Yo me subí tratando de verme bien, pero por dentro traía un nudo en el estómago. Llegamos a un hotel muy lujoso, todo limpio y elegante. Gente bien vestida, entrando y saliendo como si fuera lo más normal del mundo. Yo me bajé del carro y me quedé viendo el lugar por unos segundos. Entré y ahí estaba él. Gustavo ya me estaba esperando. Se acercó, me sonrió y me tomó de la mano como si nada. Yo fingí tranquilidad, pero la verdad me costaba. Porque ya viéndolo ahí de cerca, sin la pantalla de por medio, era muy diferente. Era un hombre mucho mayor que yo. Estaba bien panzón y pelón, y yo no sentía nada más que incomodidad. Pero en mi cabeza solo repetía una cosa: ya estás aquí, termina esto, agarra el dinero y ya. Subimos a la habitación. Todo estaba impecable. Una cama enorme. Ese tipo de lugares donde todo parece perfecto, pero tú no te sientes en paz. Yo trataba de actuar normal, de seguirle la corriente, de no mostrar lo que realmente estaba sintiendo. Y así pasó lo que tenía que pasar. La verdad, fue muy rápido todo, más de lo que yo esperaba. No fue algo largo ni complicado. Yo solo estaba ahí, esperando que terminara, contando los minutos en mi cabeza. Y cuando por fin terminó, sentí un profundo alivio. Pensé, ya se acabó, ahora sí, pero todavía no. Gustavo, todavía sentado en la cama, me dijo con calma: oye, ¿te puedes quedar un rato más? No tiene que pasar nada más, solo quédate conmigo un rato. Te doy más dinero si te quedas. Yo lo miré, dudé unos segundos, pero al final acepté. Ya estaba ahí, un rato más no iba a cambiar nada, y si eso significaba más dinero, pues mucho mejor. Nos quedamos un rato platicando. Él hablaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Yo respondía lo necesario, tratando de no alargar demasiado. Hasta que por fin me dijo que ya.
Sacó el dinero y me lo entregó. Cuando lo tuve en las manos, sentí una mezcla como de satisfacción, pero también algo que no supe explicar en ese momento. Igual lo guardé rápido en mi bolsa. Para mí eso era lo importante. Salimos de la habitación y bajamos juntos. Él le habló al chofer para que me llevara de regreso. Yo ya iba pensando en todo lo que iba a hacer con ese dinero. Literal, me iba imaginando manejando el carro de mis sueños. Pero todo se vino abajo en segundos. Afuera del hotel estaba ella, una mujer parada, con la mirada clavada en nosotros. Se veía fuera de sí. Yo no necesité que nadie me explicara quién era. Volteé a ver a Gustavo y su cara lo dijo todo. Se puso pálido y nervioso. Ahí supe que sí, que era su esposa. Ella se le fue encima con palabras. Le gritaba, le reclamaba, le decía de todo. La gente empezaba a voltear a ver, y luego me vio a mí. Su mirada cambió completamente. Se acercó y empezó a gritarme directamente. ¿A ti no te da vergüenza? ¿Te sientes muy lista metiéndote con hombres casados? Ya sé quién eres, no te hagas. Ya vi todo. Tus mensajes, tu página, todo. Ahí andas de zorra vendiendo fotos, aprovechándote de los hombres inútiles que pagan por ver esas miserias. No me dio tiempo ni de reaccionar, solo se me abalanzó. Me agarró del cabello con una fuerza que no esperaba. Yo traté de quitármela, pero la mujer venía con todo. Empezamos a jalonearnos, a empujarnos. Sentía cómo me arrancaba mechones, cómo me raspaba la piel. Yo le gritaba que me soltara, tratando de zafarme, pero no se calmaba. ¿Crees que no sé lo que haces?, me gritaba. Seguramente ya vas bien forrada con el dinero que te dio mi esposo por darle las nalgas. Eso me encendió, y como pude, le jalé la bolsa cuando intentó quitármela. Ni se te ocurra, le solté aferrándome a lo mío. La mujer estaba descontrolada, jalaba, gritaba y me insultaba, y Gustavo ahí sin saber qué hacer, hasta que por fin reaccionó junto con el chofer y nos separaron. Yo ya estaba toda desarreglada, tenía el vestido roto, la piel me ardía de los arañazos que me había dejado, la cabeza estaba a punto de explotarme, y lo único que quería era irme de ahí. Caminé rápido hacia el carro sin voltear, pero antes de subir, la escuché gritarme: «Esto no se va a quedar así. Te las voy a cobrar por todas las mujeres a las que has hecho lo mismo. No sabes con quién te metiste». Esa última frase sí me pegó, porque no sonaba como alguien que solo estaba enojada. Sonaba como alguien que hablaba en serio. El camino de regreso se me hizo eterno. Cuando llegué a mi casa, me bajé sin decir nada. Entré como pude. Cuando me vi en el espejo, me quedé en silencio. Traía el cabello enredado, partes arrancadas, el vestido rasgado, la piel marcada con rasguños, y una arracada ya no estaba. Me sentía hecha a pedazos, pero aún así, lo primero que hice fue sacar el dinero y verlo. Ahí estaba completo, y en ese momento me convencí de algo, que había valido la pena. Me metí a bañar, dejé que el agua me cayera un buen rato, como queriendo borrar todo lo que había pasado. Cerré los ojos, respiré y traté de no pensar. Salí, me acosté y me repetí a mí misma que ya había pasado, que pronto iba a tener lo que quería. Después de todo ese desmadre, yo pensé que lo peor ya había pasado, que lo que seguía era acomodarme, disfrutar el dinero y empezar ahora sí la vida que tanto quería. Pero no, ahí fue donde realmente empezó todo lo pesado. A los pocos días, mientras me estaba arreglando,
me di cuenta de algo que me cayó como piedra en el estómago. Me faltaba una arracada. Al principio pensé que la había dejado en algún lado, que seguro se me había caído en mi cuarto o en el baño. Me puse a buscar como loca. Moví cosas, revisé ropa, hasta en la basura la busqué, y nada. Luego me acordé de la desgreñada que me había dado la esposa de Gustavo afuera del hotel, así que sin pensarlo mucho, me lancé para allá. Llegué con la esperanza de que alguien la hubiera encontrado. Pregunté en recepción, traté de explicar, hasta medio inventé que era algo sentimental, pero no, nadie sabía nada. Salí de ahí con un tremendo coraje, pero más que coraje, era una sensación rara, como si algo no estuviera bien. Llegué a mi casa y lo primero que hice fue buscar a Gustavo. No quería hablarle otra vez, la verdad. Yo ya había cerrado ese capítulo en mi cabeza. Ya le había sacado lo que quería y pensaba dejarlo ahí. Pero en ese momento necesitaba saber de la arracada. Abrí el chat y ahí me di cuenta de que me había bloqueado. Intenté marcarle, una vez, 2 veces y nada. Ni una sola llamada contestaba, como si ya no existiera para él. Me quedé viendo el celular por un buen rato y luego pensé, seguro fue su esposa. Seguro después de todo lo que pasó, lo obligó a bloquearme de todos lados. No volví a saber nada de él. Con el tiempo lo dejé por la paz. Me dolía, pero dije ya ni modo. Al final, lo importante era que ya tenía el dinero. Y con eso en la cabeza, me enfoqué en lo del carro. Fui a la agencia, me atendió un vendedor, y yo sin rodeos le dije que lo quería comprar de contado. Se notó luego el cambio de actitud. Ya sabes cómo son cuando ven que traes dinero. Me enseñó opciones, colores, todo. Y yo ya tenía claro cuál quería. Solo había un detalle. No lo tenían disponible en ese momento. Tenía que esperar unas semanas a que llegara la unidad en el color que yo quería. Así que no me quedó de otra que esperar. Hicimos parte del papeleo y me regresé a mi casa con esa emoción de saber que ya estaba a nada de tener mi auto. Pero mientras pasaban los días, algo empezó a cambiar en mi cuerpo. Al principio fue leve, unas náuseas, vómitos de vez en cuando. Yo pensé, igual y es el estrés o algo que comí, pero luego me di cuenta de algo más. No me había bajado, y ahí sí me asusté. Lo primero que pensé fue en Gustavo. Me senté en la cama con el celular en la mano y me quedé pensando en esa noche, en lo que había pasado. Pero luego traté de tranquilizarme sola. Usamos protección, no hay forma de que esté embarazada. Eso me repetía, pero la duda ahí estaba. Pasaron los días y en lugar de mejorar, empeoré aún más. Ya no solo eran las náuseas, empecé con temperaturas altas, un cansancio que no se me quitaba con nada. Me despertaba y me sentía agotada. No tenía hambre, no quería comer y empecé a bajar de peso. Ahí fue cuando dije, esto ya no son síntomas de embarazo. Me entró un tremendo miedo, así que fui al médico. Me hicieron estudios, análisis, de todo. Fueron días de espera que se me hicieron eternos. Yo trataba de no pensar en lo peor, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Cuando por fin me dieron los resultados, sentí que el mundo se me vino encima. El doctor me habló directo. Tamara, lo que tienes es una insuficiencia renal avanzada. Tus riñones no están funcionando como deberían y necesitas empezar con las hemodiálisis lo antes posible. No entendí todo en ese momento. Mi cabeza me daba vueltas. Salí de ahí en automático. Caminé sin saber a dónde iba. Me senté en una banqueta y me quedé en silencio.
Todo lo que había planeado se estaba cayendo. Días después me hablaron de la agencia. Señorita Tamara, ya nos llegó la unidad en el color que solicitó. Ya está lista para la entrega. Escuché eso y sentí un nudo en la garganta, porque ya no podía. Ese dinero ya no era para el carro, era para intentar seguir viva. Con todo el dolor del mundo, cancelé la compra. Colgué y me quedé llorando. Después, no me quedó de otra más que pedir ayuda. Le marqué a una tía que vivía en Veracruz. No hablábamos tanto, pero era la única persona en la que pensé en ese momento. Le expliqué cómo pude, y me dijo que iba a venir. Cuando llegó y me vio, su cara cambió. Se me quedó viendo en silencio por unos segundos, como si me estuviera analizando, y luego me dijo algo que me heló la sangre. «Esto que tienes no es normal». Yo me saqué de onda. «¿Cómo que no es normal? Pues eso me dijo el doctor». Y ella bien seria me contestó: «Yo sé lo que te dijo el doctor, pero también sé que ese daño que traes, eso te lo echaron». Sentí un escalofrío. «¿Cómo que me lo echaron?» «Sí, a ti te hicieron un trabajo de brujería. Yo me dedico a esto, Tamara. Yo he visto casos así, y lo tuyo no es cualquier cosa. Esto viene de alguien que te tiene coraje, alguien que quiso fregarte en serio, y lo hicieron con algo tuyo, algo personal». En ese momento, todo se acomodó en mi cabeza. Se me vino a la mente la pelea que tuve con la esposa de Gustavo y la arracada que me hacía falta. Sentí como si me cayera un balde de agua fría. ¿Y si fue ella?, le dije a mi tía, casi en voz baja. Mi tía no dudó. «Claro que fue ella, pues ¿quién más iba a ser? Te lo dijo en tu cara. Y esas cosas no se dicen solo por decir». Me quedé en silencio, y ahí entendí todo, o al menos eso sentí. Hoy estoy aquí, conectada a una máquina, varias veces a la semana, viendo cómo se me va mi dinero, ese dinero que tanto me costó conseguir, que según yo, con eso me iba a comprar el automóvil de mis sueños. Todo lo que saqué, todo lo que recibí de hombres que sabía perfectamente que tenían una familia, todo eso, hoy lo estoy usando para intentar vivir un día más. Y te voy a decir algo, yo no me quiero morir. Ahora que estoy así, ahora que veo todo desde otro lugar, entiendo muchas cosas que antes no quería ver. Me equivoqué, me dejé llevar por el dinero fácil, por la idea de salir rápido de donde estaba, sin pensar en las consecuencias. Y si estás escuchando esto, te lo digo de corazón. No te metas en relaciones ajenas. No le entres a algo sabiendo que hay otra persona de por medio. No vale la pena, porque tú crees que estás ganando, hasta que un día todo se te regresa. Y cuando pasa, ya es demasiado tarde.